Yo voy a hablar, espero decir brevemente, en el sentido más leal a la verdad posible. Voy a hablar brevemente de la última sección, la sección dedicada a la historiografía medieval. Y bueno, es una sección, digamos, por la que estoy aquí en calidad, digamos, de uno de los intervinientes, ¿no? Puesto que no, digamos, es una sección, como todo el volumen, evidentemente, en el que yo he participado única y exclusivamente en esa dimensión, ¿no? Me gustaría empezar señalando algo que ya se ha puesto de manifiesto. En cierta medida, es verdad que cuando hablamos de Pidal, también en el campo de la historiografía medieval, lo hacemos para señalar nuestras distancias. Es natural, ¿no? Muy mal le hubiera ido a la filología si las cosas fueran de otra manera. Pero al mismo tiempo hay que señalar que básicamente nos instalamos en un campo que en buena medida fue creado por este filólogo, ¿no? Y entonces, en este sentido, de algún modo es una referencia muchas veces no directa, pero que siempre está en el telón de fondo de lo que hacemos. La dedicación de Menéndez Pidal a la historiografía medieval supuso en su momento una gran novedad. No existía prácticamente un campo de trabajo. Las crónicas formaban un corpus transitado, sobre todo para las crónicas que tenían mayor interés para los historiadores, los historiadores de los hechos, por decirlo así, pero existía un amplio volumen de textos que estaban en cierta medida indiferenciados, mal catalogados y por estudiar o por leer, ¿no? En ese sentido, Menéndez Pidal fue una suerte de Adán en ese paraíso filológico que se dedicó en un primer momento no solo a leer, no solo a revisar los libros, sino también a poner nombres a las cosas. Muchas veces nosotros hemos renombrado, ¿no?, con ese prurito adánico que tiene todo filólogo, y que es tan placentero, ¿no? Sobre todo que el nombre triunfe, ¿no? Y que los demás repitan ese nombre que uno ha puesto. Las principales líneas de investigación de Menéndez Pidal pueden compendiarse en el ámbito de la historiografía en tres direcciones, a mi juicio. En primer lugar, la dirección, si quieren ustedes, más puramente filológica, aquella que estuvo dedicada a la catalogación de textos y de testimonios y que desembocó en una obra admirable, modélica a mi juicio y muy placentera de leer, que es el catálogo de crónicas generales. En aquel momento, los manuscritos que estaban en la biblioteca de Palacio, muchos de ellos afortunadamente volvieron a Salamanca años después. Eso provocó una enorme confusión y ha hecho que el libro de Pidal quizá tenga menos utilidad inmediata de la que debería seguir teniendo, ¿no? Porque muchos de los libros que él cataloga como de la Real Biblioteca pues ya no están allí. Y en segundo lugar, dentro de esa línea filológica, a mí me gustaría destacar su edición de la Historia de España, a la que dio el nombre de Primera Crónica General, que se publicó en dos versiones durante su vida, en 1906 la primera y en 1955 la segunda. Esa línea filológica creo que fue verdaderamente rompedora. Supuso la primera edición de un texto con un rigor de estudio de los testimonios, de clasificación de los mismos y finalmente una propuesta editorial para un texto complejísimo. Es una edición contradictoria, yo lo comento en mi artículo, pero esa contradicción creo que es lo que la hace muy fuerte también. En segundo lugar, la consideración de Pidal sobre género histórico, quizá la más importante para él, fue la de una consideración de un archivo de tradiciones y de leyendas. Es decir, a Pidal le interesó la historiografía en tanto que de alguna manera era una especie de enorme biblioteca de textos perdidos. Y a eso dedicó la mayor parte de sus esfuerzos. Es una línea también compleja, fascinante sin duda, porque todo lo perdido da lugar a una enorme melancolía y también una enorme fuerza creativa, y así lo era para Pidal, pero al mismo tiempo es enormemente hipotético, y creo que en ese campo también ha habido una cierta distancia con el trabajo pidaliano. Y en tercer lugar, el estudio de la historiografía romance como un capítulo esencial en el desarrollo de la prosa, en el desarrollo de la literatura romance y en el desarrollo de la lengua literaria. Una cronología que Pidal fijó y tuvo mucho éxito es la cronología desde Alfonso X hasta Don Juan Manuel o incluso
un poco más tarde hasta Pero López de Ayala. Es una cronología que luego replicó Diego Catalán y que seguimos utilizando como un arco que tiene un sentido fundamental. Los 3 artículos, y por hecho este pórtico breve, los 3 artículos tocan cada uno de estos aspectos en cierta medida. Comenzaré, no voy a tener la vergüenza de no hacerlo y me disculpo por ello, comenzaré por el mío. Empiezo por él por cuestiones puramente de orden alfabético del apellido. En mi caso hago un intento de recorrido de los proyectos editoriales de la historia de España antes de Menéndez Pidal y hasta su edición. Es una manera de ver que sí, ciertamente es una novedad absoluta el trabajo de Pidal, pero que también hay una genealogía de individuos que se interesaron por el texto y que, en cierto modo, tuvieron el intento de llevarlo a la imprenta. Curiosamente, hay también un elemento, quizá, de la pequeña fábula que constituye ese texto que es interesante, y es que ha habido quizá 3 grandes momentos, al menos en este pequeño campo, ¿no?, de erudición en la historia de España. Uno es el siglo XVI, es una época de esplendor, ¿no?, y es cuando se producen los mayores intentos de impresión del texto. Lo consigue Florián de Ocampo, pero antes hay otros 2 individuos, Lorenzo Galíndez de Carvajal y Francisco de Espinosa, que intentan de alguna manera llevar el texto a la imprenta. Luego no es digamos sorprendente, el segundo intento es el siglo XVIII, pero es un intento que paradójico para el caso de Alfonso X, puesto que la historia de España revestía tal complejidad que es un poco, decepcionante, ¿no?, el trabajo tan brillante en muchos aspectos, tan decepcionante en el campo de la historia de España. Y finalmente Pidal, ¿no? En ese sentido, fíjense las distancias temporales enormes que hubo de cruzar este texto para encontrarse finalmente con este filólogo excepcional que fue Pidal y conseguir ser publicado en ese momento. Ese es un poco el tema del que trata el primer artículo, rescatando materiales que Pidal no había conocido o no había podido explorar y tratando de completar ese capítulo en la prehistoria, el acercamiento editorial al texto de la historia de España. El segundo artículo, debido a Enrique Jerez, tiene el título La primera sección del manuscrito escurialense K23. Esto parece quizá la Guerra de las Galaxias, si hay aquí alguien que tenga debilidad por esa saga de la historia de España. Es un estudio de un manuscrito que Pidal conoció, del que Pidal tuvo noticia, pero que ya no vio. Fue bonito con Enrique, revisando el catálogo de Zarco de los manuscritos castellanos que está aquí en la casa de Menéndez Pidal, observar cómo él había anotado la noticia de Zarco ese manuscrito, es decir, no lo ignoró, pero curiosamente también revela algo muy muy importante, y es que hay que reconstruir la cronología del trabajo de Pidal. Él trabajó en las crónicas muy joven y después de alguna manera hizo labores de síntesis, pero ya no volvió a meterse. Es normal, se ha hablado aquí, ¿no?, de que lo hizo muchísimo, no podía volver sobre las cosas porque si no avanzaría nunca, ¿no? Entonces, en este trabajo, Enrique Jerez se dedica al estudio de ese manuscrito, de su primera sección, y revela el enorme interés que tiene para estudiar la historia de España de Alfonso X, los materiales históricos de Alfonso X y esa dimensión de la que hablábamos antes de la historia o de la historiografía medieval como una especie de género escoba, por decirlo así, ¿no?, que acogía todo tipo de discursos y de géneros. En este caso, en una dirección distinta a lo que le interesó a Pidal. A Pidal le interesaron las leyendas, la épica. Aquí Enrique pone el acento sobre cómo un fragmento, una parte inicial del texto, incluye 2 leyendas hagiográficas. Es decir, también la historiografía se convierte en una especie de palimpsesto, no solo de épica, no solo de leyendas, sino también de textos hagiográficos que quedan, incorporados, incrustados en ese texto. Y finalmente el tercer artículo, firmado por Manuel Hijano de la Universidad de Birmingham, tiene como título Poética e ideología en la cronística post-Alfonsí. Y justamente se centra en esa cronología de la que les hablaba antes, Alfonso X hasta don Juan Manuel aproximadamente, tratando de observar esa evolución, no solo en el sentido de evolución de un discurso que nos permite reconstruir otro, léase, por ejemplo, la épica, sino evolución del discurso histórico en sí mismo. Y lo hace Manuel Hijano
en atención a estos dos conceptos. La poética, es decir, cómo la historiografía va transformándose, y no lo hace solo en términos, digamos, de decadencia, por decirlo así, sino que lo hace también en términos de retórica, en términos de atracción de un público cada vez más amplio y en términos de convertirse en un género cada vez más abierto, ¿no? Que va en busca de lectores y que lo hace además con un enorme éxito. Y en el segundo eje de la investigación de Manuel Hijano, la ideología. Quizá esta es una palabra muy poco pidaliana y es un asunto en el que Manuel Hijano se separa de la investigación pidaliana. A Pidal quizá le gustaban los textos como si fueran objetos transparentes, es decir, como si fueran informantes perfectos. Permitían reconstruir cosas en la medida en que esos textos carecían de personalidad. Cuando un texto o un informante tiene mucha personalidad, se convierte en problemático porque reclama la atención para sí mismo. Hemos descubierto, yo creo, paulatinamente y gracias a numerosos estudios anteriores, que los textos historiográficos también reclaman una atención específica sobre su sentido, sobre su contexto, sobre sus intenciones y sobre su razón de ser. Y creo que Manuel Hijano propone un itinerario, a mi juicio modélico, que nos permite, digamos, transitar también ese itinerario desde Alfonso X hasta mediados del siglo XIV y entender cómo la historiografía se va transformando durante esos 50, 70 años, ¿no? Por tanto, 3 artículos, a mi juicio, que muestran no solo el interés del campo de la historiografía medieval, sino el enorme peso y la enorme importancia, la enorme influencia que tiene la labor de Menéndez Pidal. Los 3 parten de un estado de la cuestión actualizado, diferente, evidentemente, ¿no? Pero creo que los 3 también ponen de manifiesto que el diálogo con la obra de Menéndez Pidal sigue siendo algo enormemente, no solo necesario, sino también fructífero. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paco, que nos tiene que abandonar. Y damos la palabra a Rafael Cano, y que nos va a presentar una de las secciones más extensas y quizá un poco misceláneas del libro, que es la que se dedica a la historia de la lengua y a la historia de las ideas lingüísticas de Pidal y de su escuela. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias por partida doble. Primero, por haberme invitado a participar en esta obra, en este estudio colectivo sobre el legado de Ramón Menéndez Pidal. Y, en segundo lugar, por haberme invitado a presentar ante ustedes y, en principio, ante una multitud que se ha visto desprovista por el momento de este acto, presentar la parte en la que yo he intervenido, que se titula, como ya se ha dicho, Historia de la lengua y de las ideas lingüísticas. Es un conjunto de estudios variado, diverso, pero que, a mi juicio, va por caminos que convergen, sin haberlo pretendido los autores, y que al final plantean algunas cuestiones que quizás no son o no han estado entre las más conocidas de las actuaciones o de los trabajos, de las investigaciones de Menéndez Pidal, pero sin embargo inciden muy directamente en cuestiones que a don Ramón siempre le preocuparon y sobre las que dejó páginas extraordinarias. Voy a referirme a ellas combinando un poco el orden temático con el orden en que aparecen los trabajos y por eso pues pido disculpas, como ha hecho también el profesor Bautista, porque a lo mejor mi nombre puede aparecer como autor un poco antes del final, contraviniendo la cortesía habitual en estos casos. Hay 2 trabajos, y yo diría que incluso 3, que plantean la cuestión, o que se enfrentan con la cuestión de la variación, de la variación dentro de la lengua, de la variación dentro del español. Evidentemente, la variación lingüística es un concepto fundamental
en la metodología y en la concepción teórica de Menéndez Pidal. Todos hemos leído y admirado las maravillosas páginas que en Orígenes se dedican a eso, y no solo las que a veces se han señalado un poco más de la visión centrada en la génesis, en la formación de Castilla, sino también en toda esa extrema variación que a través de los textos se manifiesta, y aunque se ha interpretado hoy se está interpretando de maneras a veces divergentes de las que hizo Pidal, sin embargo, ahí está, alguien ha dicho, ya no recuerdo quién, pero en fin, es un tópico que nos recorre, que la teoría de la variación y la sociolingüística de la variación están en Menéndez Pidal antes de que se formularan por la lingüística anglosajona. Sin embargo, los estudios sobre variación que se presentan aquí en este volumen, en este segundo volumen, no actúan sobre los terrenos preferidos por Menéndez Pidal. El primero de los trabajos al que me refiero es el que inaugura esta sección, el de Carlota de Benito, Reflexiones sobre la lengua vulgar dialectal y el vulgarismo. El segundo es mío, Menéndez Pidal y la historia lingüística de Andalucía, y a este se podría unir el que cierra este apartado debido a Marta Puente, Menéndez Pidal y el español de América, las papeletas lingüísticas del Fondo de la Historia de la Lengua Española. Efectivamente, Carlota de Benito plantea la cuestión de cómo concibe Menéndez Pidal las variantes dialectales, sobre todo las que llama variantes vulgares, de dónde surgen, cómo surgen, contrapone la visión más habitual de que eran formas que habían quedado marginadas o arrinconadas de épocas anteriores, con las perspectivas manifestadas por otros teóricos actuales de la variación, y después se centra en 4 fenómenos que para los que maneja la información del ALPI, cada uno de los cuales tiene una historia diferente, y por tanto plantea que la consideración habitual de los vulgarismos, lo cual ya plantea, y lo digo entre paréntesis, una cuestión fundamental, que es delimitar qué es vulgar y qué es vulgarismo, qué se entiende o qué se debe entender en el estudio, no ya de Menéndez Pidal, sino en la tradición lingüística española, que ha manejado este concepto a veces con una elasticidad verdaderamente llamativa, verdaderamente notable. Los fenómenos son algunos más extendidos que otros: el uso de la preposición de con marcaciones cronológicas o de edad, la concordancia del de 21 con el sustantivo que le sigue, si en singular o en plural, el orden de los clíticos, me se cayó o te se cayó, y finalmente el subjuntivo aiga, de otra de estas formaciones analógicas que quedó también arrinconada. El estudio de Carlota los señala a través del ALPI, de la documentación antigua utilizada, como estos fenómenos de los que no siempre hay una documentación suficiente, por ejemplo el caso de 21 y su concordancia o no con el sustantivo que sigue, cómo parecen haber seguido caminos diferentes, y por tanto obligaría a replantear la cuestión de qué hemos de entender por vulgarismos, cómo surgen, cómo se desarrollan dentro del pensamiento de Pidal y dentro del pensamiento de la escuela lingüística a la que él el estudio que yo realicé, que combina dos de mis, digamos, grandes preferencias, Menéndez Pidal y la región en la que nací y su historia lingüística, vino por el hecho de, o nació de, por un lado, una admiración verdaderamente notable, a pesar de que algunas veces, pues, en fin, uno tenga ciertas, sobre ese artículo de Sevilla frente a Madrid, que es un poco la Biblia del nacimiento del origen o de la formación de las hablas andaluzas dentro del conjunto de las variedades del español. Un trabajo en el que, por cierto, Menéndez Pidal, más que desarrollar una investigación propia sobre material buscado por él, cosa que también hay, sin embargo, se apoya en dos
en los estudios de Diego Catalán y de Rafael Lapesa, y eso lo lleva a recuperar su visión originaria, porque en el fondo este trabajo no está destinado a estudiar Sevilla frente a Madrid. Lo interesante es el subtítulo, Orígenes del Español de América, que es lo que verdaderamente a Pidal ahí le interesaba. Pero claro, ese punto inicial es fundamental en el entendimiento de los orígenes de las hablas andaluzas. Y aquí se ha hablado mucho de las críticas a Pidal, pero también hay que reconocer que Pidal a sus discípulos también les planteaba objeciones, y el caso concreto de Amado Alonso. Pidal, bueno, también con Américo Castro no acabó nunca de entrar en sus construcciones conceptuales posteriores a la Guerra Civil, pero desde luego en el caso de los orígenes de las formas lingüísticas andaluzas, a Pidal las hipótesis de Amado Alonso, mantenidas también por Enrique Zureña, no acabaron nunca de convencerlo, primero porque, y esperó, y en esto tuvo una gran suerte, la fundamentación demográfica que dieron los estudios de Peter Boy Bowman, pero también eso lo reafirmó en su consideración de la tradicionalidad del español americano, de su vinculación a formas desarrolladas en el español europeo, y por tanto lo vinculó a esa idea de la tradicionalidad en la historia lingüística. Y además, no sé qué fue primero, pero desde luego la historia del español de América y sus orígenes andaluces venían a ser una maravillosa parábola para reafirmarse en su hipótesis sobre la latinidad dialectal de la península. El dialectalismo osco, que al fin y al cabo era otro meridionalismo que se trasplanta a la península. No he hecho trabajo o no he puesto a ver qué fue primero, pero desde luego el desarrollo de la hipótesis andalucista que hace Menéndez Pidal, que es verdaderamente admirable, es un apoyo, o él lo ve como una manifestación al cabo de los siglos de algo que había ocurrido antes. Pero junto a eso me llamaron mucho la atención ciertas expresiones, ciertas formas en las que, por una parte, me llamó la atención que la historia de la lengua dijera: en esta historia no solemos ocuparnos de rasgos dialectales. Que diga Menéndez Pidal que no se ocupa de rasgos dialectales, habiendo hecho la dialectología histórica del castellano y de las formas limítrofes en la Edad Media, es verdaderamente asombroso. Parece claro que lo que no le interesan son los dialectos que llamaría Coserio los secundarios. Es decir, aquellos que nacen cuando ya parece haber pensado que el español como tal está ya formado, y que las dialectalizaciones que puedan surgir con posterioridad son una amenaza. De hecho, las palabras amenaza, destrucción, etcétera, a propósito de las formas que nacen en Sevilla, aparecen en varias ocasiones en su. Y esto me lleva a una cuestión que engloba a mi trabajo, al de Carlota de Benito, que es no sé cómo llamarlo, pero podríamos decir la incomodidad que nuestra escuela lingüística sintió ante la variación en el español moderno. Una incomodidad que contrastaba con su manejo verdaderamente maravilloso en el estudio de del castellano y de las formas y todas las formas romances centrales en lo antiguo, y también de las variantes dialectales que surgen en el mundo rural, pero que en principio deberían estar ahí o quedar ahí arrinconadas en ese mundo rural, y en todo caso pues trascender solo a determinadas esferas de la población. Quizá por ello la incomodidad que no solamente experimentó Menéndez Pidal, sino otros ilustres, incluso dialectólogos, ante los que alguien como yo, joven filólogo andaluz, pensaba a veces, bueno, cuando ustedes ven el dialecto en actuación, parece que se sienten a disgusto con esa actuación. Hay algo de eso, y la verdad es que a veces pues me gustaría ahondar en eso, que es una base, por una parte científica y metodológica, pero por otra parte, como aquí se ha dicho, para otra cosa, ideológica.
que hay también ideológica. Y en este aspecto también me llamó mucho la atención las consideraciones que, y en esto hay dos puntos que convergen, o dos caminos que convergen. Por un lado, la idea de la tradicionalidad, tan presente en Menéndez Pidal, pero por otro lado, la existencia de los tópicos sobre variedades, formas de ser, actuaciones regionales. Cuando Menéndez Pidal habla de la atribución que hace Bernal Díaz del Castillo al ceceo del capitán Luis Marín, y Bernal dijo que era de buena conversación, Pidal en nota dice: no había de ser andaluz. Con lo cual el tópico está ahí, como el tópico está en el jandalismo, como esa especie de difusión amenazadora del idioma, la visión de Fernando de Herrera, que lo era, pero bueno, la visión como orgulloso, arrogante, en fin, todas esas series, incluso la afirmación que llega a hacer en un momento dado de la historia de la lengua, que el seseo, el que reúne todo, pasó de su estado latente e inaceptado a preponderante, exclusivo y aun invasor de moda en Castilla. Cosa que encaja con alguna nota, con alguna papeleta de doña María Goiri, pero que, está... No le encuentro una fundamentación, como tampoco voy a abreviar un poco, claro, con las jarchas. Las jarchas supusieron para Menéndez Pidal un apoyo en su idea de la tradicionalidad, en la poesía popular, etc. Pero por otro lado, Menéndez Pidal fue muy consciente del problema de andaluz como adjetivo, puesto que se refería a una realidad, al andaluz, que evidentemente él sabía muy bien que no tiene nada que ver. A Menéndez Pidal se le debe la recuperación de Andalusí, justamente para referirse a ese otro mundo. Y sin embargo, y voy a darle solo un testimonio, para contradecir que en las jarchas hubiera una posible influencia de la lírica gallego-portuguesa y, por tanto, de la lírica ultrapirenaica, dice: pero tal importación de una lírica gallega en Córdoba es hipótesis que no tiene en su apoyo indicio alguno, y además es tan superflua como llevar hierro a Bilbao, ya que el genio lírico popular de Andalucía se nos muestra en todas las épocas como el más original y expansivo de España. La tradicionalidad que converge con la idea del tópico y, por otra parte, con la idea de la perennidad de los pueblos y de las formas de ser de los pueblos, lo cual, como sabemos, es algo un tanto peligroso. Bien, el trabajo de Marta Puente reúne las papeletas, o clasifica muy exhaustivamente, muy minuciosamente las papeletas que están aquí, referidas al español de América. Incluye no solamente referencias, hace una clasificación verdaderamente excelente, y no solo habla de las papeletas sobre hechos lingüísticos, sino también cartas cruzadas entre Rosenblatt, Castro, etcétera, y naturalmente con referencia en ocasiones a la situación del español en Argentina, que para Menéndez Pidal, pero sobre todo para Américo Castro, en aquellos años se planteaba en dimensiones cuasi apocalípticas, lo cual, por cierto, pues también le costó a Américo algunas objeciones muy fuertes que venían de aquel otro lugar, pero también encajaban con esa idea, vuelvo a repetir, de la incomodidad de nuestros grandes lingüistas respecto de la variación en vivo, de la variación actuante. Hay dos trabajos que se ocupan de los fueros como la documentación, uno de los tipos de documentación utilizados por Menéndez Pidal. Uno se debe a Mónica Castillo, los fueros en la obra de Menéndez Pidal, en que hace un repaso de cómo los utilizó Menéndez Pidal como fuente de datos, y se detiene en un aspecto muy interesante, porque además se vincula también con el pensamiento, en este caso histórico, de Pidal, el hecho de que para el fuero juzgo defendiera continuamente la forma leonesa o la versión leonesa como la central, justamente porque eso encajaba con la idea de Pidal manifestada en muchas ocasiones de que Castilla y los castellanos se diferenciaron siempre de León precisamente por su
contra el fuero juzgo. Y aunque efectivamente hay manuscritos del fuero juzgo castellanos y de otra forma, sin embargo, la preferencia de Pidal y de discípulos suyos por la versión leonesa o las versiones leonesas del fuero juzgo parece que, junto a una preocupación filológica y lingüística, también tienen que ver con esa otra dimensión de su visión de la historia de Castilla y de los orígenes de Castilla. Y no voy aquí a hablar de la excepcionalidad de Castilla, porque es algo de lo que se ha hablado ya muchísimas veces. El otro estudio sobre los fueros cae un poco más lejos de Pidal. Es el que se debe a Fernando González Ollé, sobre el fuero general de Navarra. Un fuero que, si no recuerdo mal, Menéndez Pidal no sé si utilizó alguna vez en sus estudios lingüísticos. Desde luego, Navarra aparece muy poco en Orígenes, siempre en ese conglomerado del navarro-aragonés. El estudio de González Ollé es minucioso y exhaustivo, como todos los suyos, pero lo que nos muestra sobre todo es la historia textual y la historia de Navarra que acompaña a ese fuero y a todas las versiones que fue teniendo a lo largo de la Baja Edad Media, digamos, desde el siglo XIII hasta prácticamente ya la incorporación de Navarra a los reinos de la corona española creada por la unión de los reyes católicos. Y yo he echado ahí, de verdad, pero bueno, es un texto muy, muy extenso. Quizá que la preocupación lingüística de González Ollé pues aparece al final. Le ha interesado mucho más ver la evolución de ese texto histórico. Y finalmente hay 3 estudios. Hay uno que, digamos, tiene una cierta personalidad diferente. Es el estudio que se debe a Rosa María Espinosa, Las dudas de Menéndez Pidal, base para el estudio de un nuevo tipo de K, de la causal, explicativa, hilativa, continuativa K, que tanto nos encontramos en los textos antiguos, en la que Rosa Espinosa, con su también minuciosidad, he repetido muchas veces esta palabra, por fin, minuciosidad etimológica, nos lleva a conclusiones algo diferentes de las aceptadas habitualmente. El origen en cuia, ella da otros. Pero sobre todo lo que me interesa es señalar o destacar la contribución que hace sobre la posible interferencia del árabe en ciertos usos de un elemento K que aparecen en el poema del Cid como aparecen en otros textos, en donde ese elemento K podría disfrazarse fácilmente, puesto que el elemento K es justificador del acto enunciativo, y no estoy totalmente seguro. La argumentación de Rosa Espinosa es muy sólida y está muy fundamentada, pero no estoy totalmente seguro de si un estudio exhaustivo y completo de todos los contextos de SK no nos llevaría a posibles interpretaciones en la línea de una teoría de la enunciación, análisis del discurso o cosas por el estilo. Y finalmente, ya con esto concluyo, creo que me he pasado un poco, a pesar de que Inés tuvo la cortesía de decir que tenía algo de más tiempo, pero no contaba con la interrupción. Hay dos estudios que se ocupan ya más directamente de aspectos teóricos. Uno de ellos se debe a José María García Martín, el concepto de conciencia lingüística en Menéndez Pidal. Un estudio en el que utiliza los escritos de don Ramón, fundamentalmente, pero no solo los que están en origen, pero también los que figuran en la historia de la lengua española, que quizás son los que forman, aparte de otras contribuciones, el núcleo central de su pensamiento sobre cómo es la historia lingüística y cómo se produce el cambio lingüístico. Son cuestiones que también había planteado, y el profesor García Martín así lo recoge, la tesis, la que fue tesis doctoral, y después la publicación de Carlos Garatea sobre la obra de Ramón Menéndez Pidal. Naturalmente, la idea de conciencia lingüística que aflora en los escritos de Menéndez Pidal es quizá la más próxima que tenemos, porque en su época, frente a la inconsciencia absoluta de los neogramáticos, para quienes el cambio lingüístico se contagiaba casi como los virus
que tenemos ahora, sin que uno intervenga para nada, y frente al idealismo que veía solo la creación voluntaria de determinados actores lingüísticos, para Menéndez Pidal lo que interesa es la acotación de la colectividad, cómo la colectividad recibe las innovaciones, las invenciones, como él las llama, y cómo esa colectividad las va asimilando, las va difundiendo y las va propagando. Algo que años después resonará muy claramente en las tesis de Eugenio Coseriu sobre el cambio lingüístico, que, como el mismo Coseriu reconoce, deben también mucho a Menéndez Pidal. Y finalmente, el estudio de Álvaro Octavio de Toledo sobre ese siglo XVIII tan maltratado y tan mal visto por nuestros maestros, y de lo que Menéndez Pidal no se libró tampoco en absoluto. Tarde ocaso, marasmo y pugna de dos Españas, de la lengua barroca a la moderna, en los materiales del fondo de Menéndez Pidal, o del fondo Menéndez Pidal. Claro, aquí contrapone Álvaro Octavio la visión recurrente o cuasi circular de Menéndez Pidal sobre los periodos lingüísticos, los periodos de oscuridad, los periodos de llaneza, el siglo XV frente al XVI, de nuevo el XVII, que vuelve a la oscuridad, a la invención, a la individualidad, algo que desarrolló en varias ocasiones, y que una cuestión con la que precisamente para esa época pues alguna vez me enfrenté. Esa oscuridad y esa individualidad y esa búsqueda desaforada de lo destacado, de lo separado del espíritu colectivo, aunque no perdiera nunca sus vinculaciones con él, sin embargo no continuó, y aquí es donde plantea Álvaro Octavio muy agudamente la paradoja. No continuó con un nuevo brote de la llaneza y sino por todo lo contrario, de lo que llamaba una llaneza reglada, la de las reglas del 18, una época de marasmo, de hundimiento. Menéndez Pidal ha tenido, como tantas veces se ha dicho, a la historia literaria, sin embargo, y obsesionado por enfrentar a esa tradicionalidad que le veía la llegada de lo extranjero, de lo francés fundamentalmente, no llegó a ver lo que hoy se está cada vez poniendo más de manifiesto, como desde finales del XVII y a lo largo del siglo XVIII lo que hubo fue una recuperación, pero una recuperación en otras dimensiones que quizá no eran las que Pidal había transitado más. Me refiero, claro, a la recuperación, a veces casi a la invención de un lenguaje científico, de un lenguaje técnico, del lenguaje de los novatores, el lenguaje que se preocupa por el desarrollo de las ciencias, y que, claro, se tiene que enfrentar a una tradicionalidad, pero una tradicionalidad que no era la que pensaba Menéndez Pidal, era la tradicionalidad, que él llama también, si es verdad, la del misoneísmo, la que reflejaban esos claustros de las universidades españolas del XVIII, anclados en un pasado absolutamente inamovible, o que, con más peligro aún, representaba, y eso se vio claramente, las garras de la Inquisición, que no dejaron de actuar durante toda esa época. Y ahí se germina ese lenguaje del español moderno que hoy, desde estudios, los de Álvaro Octavio, los de Girón, Pedro Álvarez de Miranda y otros, pues están reivindicando justamente esa época, una época que fue demasiado maltratada por nuestros maestros, pero que quizá, a mi juicio, fue porque se ciñeron de una manera, como habían venido haciendo tantas veces, se ciñeron a la visión de la lengua literaria como la manifestación de la lengua común, y la lengua común como guía de la lengua literaria, en una interrelación que no siempre en el pensamiento de Pidal queda del todo clara. Muchas gracias y perdonen por la longitud de esta intervención. Gracias por esta síntesis excelente, y ya damos paso a la última de las secciones, que además puede cerrar el acto el presidente de la Fundación Menéndez Pidal.
con doble motivo, ¿no? Última intervención y puede cerrar el acto. Siento que me tengan que padecer por segunda vez, pero prometo ser muy breve. Bien, hay 3 artículos dedicados al romancero y 2 a la épica. Naturalmente son pocos para unos campos que fueron tan profusamente trabajados por don Ramón, pues igual que ocurre con otras secciones. Son solo una muestra de ese legado, pero naturalmente quedan muchísimos aspectos por tratar. De los trabajos dedicados al romancero, hay uno de ellos dedicado al romance Tótem de la familia Menéndez Pidal, es decir, el romance de la muerte del príncipe Don Juan. Es un trabajo extenso, muy bien documentado, de Clara Marías, en donde, en efecto, toma este romance como ejemplo de las paradojas del romancero. El romance de la muerte del príncipe Don Juan es, en origen, un romance plenamente histórico que rememora la tragedia que se vive en España por la muerte del heredero de ese reino tan trabajosamente logrado y tan próspero. Pues las esperanzas están puestas en el príncipe Don Juan, que muere súbitamente. Bien, sobre esta tragedia nacional se compuso un romance que nunca se imprimió. Es decir, solamente recientemente ha aparecido en la Biblioteca Real un texto viejo, pero era un texto desconocido por don Ramón. Este texto, que nunca se imprimió, sin embargo, se mantuvo en la tradición oral, y es famoso el momento de su descubrimiento. Es en el viaje de novios de María Goyri y Menéndez Pidal, que oyen cantar a una mujer un texto que les sorprende enormemente, y descubren, estudiándolo después, que era exactamente un reflejo de la reacción popular ante la muerte del príncipe Don Juan. Es pues un tema aparentemente plenamente histórico que podemos fechar. Es en 1497 cuando muere el príncipe, y el romance se compuso sin duda alguna bajo la impresión directa de esos sucesos. Entonces pensaríamos que el romance ha mantenido esa carga histórica, y sin embargo no es así. La tradición oral no ha mantenido el romance por querer conservar la memoria de un suceso concreto, sino porque ha visto en él otros significados. Lo que ha importado en la transmisión oral es qué pasa cuando a una mujer se le muere su marido si no está casada legalmente con él. Es el desamparo de la mujer ante la muerte del varón cuando no tiene derechos. Eso es lo que, curiosamente, ha hecho que el romance perviva, es decir, algo que nada tiene que ver con el suceso histórico, puesto que don Juan estaba casado legalmente con la princesa Margarita, y además ella estaba embarazada poco antes de morir, el príncipe. Bien, Clara Marías además ve en unas versiones muy singulares, sobre todo del noroeste, que este romance presuntamente histórico se contamina con un romance plenamente novelesco, que es el de la muerte de Tristán, un romance de tema artúrico, en donde el tema de la muerte conjunta de ambos amantes y cómo el llanto de los moribundos produce fecundidad, es algo, un tema puramente mítico, pues se mezcla con este romance de tipo histórico. Es algo realmente sorprendente, como varias pulsiones y varios intereses del romancero aparentemente opuestos se conjuntan en este romance. Los otros 2 trabajos sobre romancero se dedican tal vez a la obra más famosa de don Ramón. No es la más importante, pero sí la más veces reeditada y más conocida por el pueblo español. Me refiero a la Flor Nueva de Romances Viejos, que ya va por su edición número 60, creo. Pero no hay en toda la historia del romancero una colección que se haya impreso más veces. Todos sabemos bien la génesis de esta colección, es aprovechando, más bien, el momento de la convalecencia de don Ramón de una operación de cataratas en donde no podía leer, pues con ayuda de Jimena, de memoria, y haciéndose leer diversos textos, pues compuso una singular colección en donde él confiesa de entrada que combina los textos, es decir, hace todo lo contrario que hizo en su obra, digamos, seria, filológicamente. Es decir, lo que hace don Ramón es combinar textos incompatibles muchas veces en la tradición oral y, sobre todo, añadir infinidad de versos de su propia cosecha, es decir, retocar los textos amplísimamente. Bien, pues esta colección, que es realmente una obra literaria creativa, más que una obra de erudito, es la que
serviría para la candidatura del premio Nobel, o sea, su primera candidatura, puesto que podían presentar a don Ramón como un escritor, no solo como un erudito, ¿no? Y bien, pues a esta singular flor nueva de romances viejos dedicamos los trabajos Javier y Nicolás Asensio y yo otro, distinto. Los Asensio se dedican a ver el eco en toda la península de un romance, un conocidísimo romance pastoril, el romance de la loba parda, que es un romance que en principio tenía una geografía muy concreta, se recorría las cañadas de la transhumancia, y los tipos de romance tenían muchísimo que ver con las áreas donde los rebaños se desplazaban desde el norte hasta el Valle de Alcudia, pero por culpa o gracias a don Ramón, esa geografía del romance se ha alterado profundamente. La flor nueva se convierte en libro escolar, se memoriza en las escuelas, se aprende de memoria, y la versión de don Ramón acaba desplazando al prototipo tradicional. Es decir, que hoy día en la península lo que predomina es la versión de don Ramón. Es decir, que la versión de don Ramón ha anulado a la tradición real. Los Asensio justifican por qué ocurre esto. Pues, según ellos, lo dicen y lo afirman, es porque el texto de don Ramón es un texto redondo, perfecto, completo, y que conoce las dos la versión tradicional de su madre y de su abuela y después de don Ramón, prefiere la de don Ramón. Es decir, que ese romance desplaza a la tradición real porque está mejor compuesto. Bien, pues lo que hacen los Asensio es ver el enraizamiento de la cultura pastoril que se refleja en todo este romance. Van verso por verso viendo el acomodamiento a la cultura de los pastores y deduciendo el buen conocimiento que tenía don Ramón de esa cultura pastoril. Yo me ocupo de un romance que denomino romance que nunca existió, porque creo que don Ramón cree que hay dos versiones muy dispares, una de la Sierra de Madrid y otra de la Sierra de Asturias, de su hermano Juan. Cree que son romances auténticos y a base de ellos hace un romance totalmente ex novo, en donde la mitad de los versos son versos suyos, propios, ¿no? Pero lo que don Ramón no había caído en la cuenta es que las fuentes que usa para componer ese romance son a su vez falsos. De manera que tenemos un romance que es falso de segundo grado. Es una falsificación al cuadrado. Y sin embargo ese romance ha tenido éxito, lo canta Paco Ibáñez y lo ha memorizado bastante gente. De manera que una vez más se rompe ese dogma que tenía el propio don Ramón y que tenía nuestro maestro Diego Catalán de que la poesía popular es inimitable. A veces sí es imitable y a veces es tan imitable que tiene éxito y desplaza a la verdadera poesía popular. Bien, hay otros dos... ¿Cómo vamos de tiempo? Yo quiero... Bien, pues... no, yo es que quería decir algo sobre el legado de don Ramón en el romancero, que queda muy incompletamente reflejado en estos tres trabajos que he mencionado. De que don Ramón realmente en el romancero lo es todo. Es decir, él toma un género, cuando se empieza a ocupar de él, en 1896, nos dice esto: con ser el romancero una de las producciones más singulares, más bellas y más características de que se puede ufanar la literatura española, y una de las que gozan más justo renombre en toda Europa, a pesar de todo, está aún poco estudiado y, en consecuencia, es aún medianamente comprendido por la mayoría de los que acostumbran a saborear sus versos. Y sigue diciendo don Ramón que los estudios que se hacían sobre el romancero y las ediciones confundían todo, confundían el romancero nuevo de poetas como Lope de Vega Góngora, que imitaban los romances antiguos, los confundían con los verdaderos romances tradicionales. Y es verdad, hasta la primavera de Wolf y Hoffmann se cuelan varios romances eruditos de Pérez de Hita, retocados por Timoneda. Es decir, que no quedaba claro qué es lo que es de verdad ese romancero tradicional. Bien, don Ramón instaura un campo nuevo por completo. Jacob Malkiel decía que había sido folclorista y ponía como ejemplo en el romancero. No es del todo cierto. Don Ramón se aproxima al romancero no solo como folclorista, sino que le interesa en función de la épica y de la historia medieval, y le interesa en función de la gran literatura. Es decir, le interesan los temas romancísticos, como pasan al teatro del siglo de oro, a los poetas románticos. Es decir, le interesa el romancero en toda su proyección.
Es decir, que no tiene solo una aproximación folclórica, etnográfica. El romancero le interesa como literatura, como gran literatura. Es verdad que hace encuestas. Él recoge romances en Asturias, recoge romances aquí, con su base en Rascafría, en la Sierra de Segovia y Madrid, y luego hace curiosas expediciones puntuales. En Granada, con García Lorca, descubre el romancero de los gitanos. 4 años antes de que García Lorca componga el romancero gitano, lo compone, creo, en gran parte porque había estado con don Ramón y con Jimena entrevistando romances en el Sacromonte y en el Albaicín. Están solo una tarde, pero esos 7 u 8 romances son importantísimos para lo que hace después García Lorca. Tiene otro viaje a Guernica para demostrar, y encuesta en Guernica, para demostrar que en zonas vascófonas el romancero castellano había penetrado y era conocido. Hace otra pequeña encuesta después con los pastores ingleses, con Sánchez Albornoz, una foto que... Pues un poco para demostrarle a Sánchez Albornoz que existían los romances. Igual que viaja a las Navas del Marqués con Manrique de Dara para demostrarle que los romances se bailaban y tenían música. Pero realmente a partir del año 10 don Ramón no hace encuestas, no se dedica a ello. Cree que la tarea es tan enorme, falta tanto por hacer, que más vale crear una red de colaboradores que ha seguido actuando hasta casi ahora mismo. Bien, tendría que hablar, claro está, de sus estudios básicos y hasta llegar a la obra cumbre, el romancero hispánico, los 2 volúmenes, que es algo que ninguna tradición baladística en el mundo posee. Es decir, una introducción teórica, ¿no? Child, Francis James Child, que se dedicó a la balada anglo-escocesa, después de 40 años de trabajo, consiguió editar su colección, pero nunca hizo un estudio, nunca hizo una introducción. Y lo mismo ocurre con la balada danesa, es decir, que el romancero es el único que tiene un estudio de conjunto que sea acorde con el mérito de la colección. Y luego a don Ramón, claro está, le interesó la edición de los textos. El proyecto del romancero tradicional de las lenguas hispánicas, del cual llegó a haber 2 tomos publicados en vida y que después Diego Catalán prolongaría con 9 tomos más. Bien, me quedaría muchísimo que decir de romancero, pero tengo que aludir brevemente a los otros 2 trabajos sobre épica. Son el trabajo de Alberto Montaner Frutos sobre la teoría épica de don Ramón, en don Ramón Menéndez Pidal, y el trabajo de Javier Rodríguez Molina sobre el presunto arcaísmo del Cantar del Mío Cid. Son 2 trabajos interesantísimos a los que debería hacer una glosa acorde con su valor, que no me va a ser posible hacer. Montaner descubre, y parece que se sorprende, de que en don Ramón hubiera una teoría sobre la épica. Realmente, en el libro que se ha mencionado antes sobre Menéndez Pelayo, que escribió a raíz de sus conferencias en Argentina, queda claro que don Ramón, la obra que más admiraba de don Marcelino es la historia de las ideas estéticas. Y realmente sus notas de escolar prueban que a don Ramón le interesaba enormemente la teoría estética y la teoría literaria. Se sabía de coro a croce sobre sus conceptos sobre poesía. Es decir, que no es nada de extraño que a don Ramón le salga la teoría por todas partes. Y realmente lo que muestra Alberto Montaner es que la teoría de la épica de don Ramón depende muchísimo de la poética de Aristóteles. Es decir, que toda la idea de la contraposición de la epopeya a la tragedia o a la lírica, todos esos conceptos, el concepto del realce, estinum tragodia mimesis praxios spudaias, es decir, la acción excelente, la elevación, todo eso, en efecto, que está en la base de la teoría de la tragedia y de la poética de Aristóteles, don Ramón lo conocía perfectamente. Montaner muestra, sin embargo, que Pidal se aparta de Aristóteles al ver una especie de no contraposición entre la historia y la epopeya, porque don Ramón valora muchísimo la historicidad de la épica. Para don Ramón la épica española, sobre todo, es historia. Y ahí Montaner, claro está, muestra sus discrepancias y, en efecto, la historicidad de la épica es algo que ha sido muy cuestionado en época posterior. El último trabajo, el de Javier Rodríguez Molina, es un trabajo extenso
muy técnico, en donde le interesa discutir y cuestionar el presunto arcaísmo del poema en 9 rasgos básicos, creo que son 9 exactamente, los que don Ramón había detectado para pensar que la lengua del Cantar de Mio Cid era especialmente arcaica. Rodríguez Molina va con nueva documentación, uno por uno, desmontando no solo los criterios de Menéndez Pidal, sino los de toda su escuela. Es decir, que Rodríguez Molina hace un ajuste de cuentas con la obra de Tapesa, con la obra de Diego Caladán, etc. Es decir, que él no ve ese arcaísmo del Cantar del Cid, y realmente todos sabemos que la fecha de Cantar del Cid propuesta por Menéndez Pidal ha sido cuestionada como excesivamente temprana, y que la crítica en efecto pues tiende a retrasar la fecha de composición de Cantar del Cid. Bien, en todo caso, aunque sea un trabajo especialmente crítico, el esquema que sigue Rodríguez Molina es el que le proporciona los rasgos que había elegido Menéndez Pidal, aunque sea para darles la vuelta. Bien, en suma, pues son trabajos críticos, pero que al mismo tiempo son deudores de la obra de don Ramón. Gracias. Con el agradecimiento a los que han contribuido al volumen y además se han ocupado de presentar de forma tan minuciosa, detallada y entretenida también las secciones que se componen. Muchas gracias a todos.